Bienvenidos a una nueva entrevista en el canal de Editorial Letra Minúscula. Hoy es una entrevista, un diálogo muy interesante, porque más que una entrevista será un diálogo para hablar de mi libro La resistencia ludita, que tengo aquí. Y para hablar del libro tenemos un lector, escritor, que es Sundiata Keita, que es su seudónimo, escritor colombiano. Sí. Encantado Bueno, de cordial saludo. Encantado. Sí. Muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre su obra. Gracias. Tú eres además gestor de un canal en YouTube, Episteme Colombia. Sí, Episteme Colombia Literatura. Efectivamente, pues corresponde a un grupo acá en Colombia también, un colectivo artístico. Muy bien, pues también invito a la gente a que pueda descubrir tu canal. Y Muchas gracias. ¿de qué te apetece que hablamos del libro? ¿Cuál es tu primera pregunta? Bueno, lo primero es pues tener en cuenta algunos aspectos sustanciales de su libro, comenzando por el título, ¿no? Que es bastante adecuado porque el título es el marco de entrada a una obra, ¿cierto? Es lo que le dice al lector, le debe hablar sobre el contenido y es decir, la temática que usted aborda, que es de actualidad y que al mismo tiempo también retoma otros elementos que ya de la relación del ser humano con la tecnología. Nos parece acertado ese título, creo que es bastante útil y una guía para el lector. Entonces, una primera pregunta sería saber cómo fue la concepción de ese título, qué presaberes requirió usted para llevar a este título y a la temática en general, qué intereses, cierto, tuvo, lo llevaron a generarlo. El título viene de los antiguos luditas. Los luditas clásicos son del siglo XIX. Es un grupo de trabajadores en las industrias manufactureras en Inglaterra que cuando se pusieron las primeras máquinas reaccionaron de manera violenta contra esas máquinas. Se dedicaron a destruir máquinas y se creó la figura mítica de un tal Lut, que seguramente ni siquiera existe, que se suponía que era un trabajador de la época industrial. Entonces, el término de Lut pasamos a ludita, y el ludita viene a ser alguien que odia o rechaza las máquinas, la automatización de la industria. En realidad, el ludita no es que rechace las máquinas, sino que lo que rechaza es la sustitución del humano por la máquina, porque el humano se queda sin trabajo. Entonces hubo un movimiento de reacción contra las máquinas en el siglo XIX, en la época de la Revolución Industrial, porque la gente se estaba quedando sin trabajo. ¿Qué hizo el Estado? El Estado puso unas penas y una represión muy dura, incluso pena de muerte. Ejecutó a varios trabajadores que se habían rebelado, contra esta automatización, y acabó aplastando el movimiento ludita en el siglo XIX. Entonces, ahora tenemos lo que podemos llamar el neoludismo. El neoludismo vendría a ser la resistencia social contra el nuevo proceso de automatización protagonizado sobre todo por la inteligencia artificial y la robótica. Entonces, yo preveo a corto plazo, no a muy largo plazo, sino a corto plazo, el inicio de una fase, de resistencia social, incluso violenta, muy dura y de mucho conflicto social contra la implementación masiva de la automatización y de la tecnología, protagonizado sobre todo por la inteligencia artificial. La visión del libro es que estamos iniciando una nueva era para la humanidad, una era que lo va a cambiar todo, y uno de los grandes problemas que hay en esa nueva era es qué va a pasar con el trabajo. Y el hecho de que muchas personas se puedan quedar sin trabajo a una velocidad muy acelerada generará una resistencia social. Este libro, en realidad esta novela, es una novela sobre el impacto de la tecnología en la sociedad. Cómo la automatización masiva, un proceso de automatización masiva muy profundo y muy acelerado en el tiempo, genera un rechazo social, genera violencia, y cómo el Estado reacciona frente a eso. Al final es una obra sobre el impacto de la tecnología. Por eso creo que el título es muy adecuado,
porque nos centra precisamente en esa primera fase. ¿Qué va a pasar en esa primera fase de automatización masiva? Pues va a haber un shock social. Y ese shock social generará una resistencia, que ya la estamos viendo en realidad. O sea, la resistencia ludita ya ha empezado. Ya ha empezado y la podemos ver en muchísimos ámbitos. Por ejemplo, traductores. Cada día vemos en Twitter, en X, en las redes sociales, traductores llamando al boicot a la IA. O llamando al boicot de tal o cual editorial porque ha usado IA para traducir sus libros. O, ¿eso qué es? Eso es una resistencia ludita. Es una resistencia a la automatización. En ese caso, criminalizando a la gente que utiliza esa tecnología. Pero ahora solo estamos en la primera fase del proceso. Eso es muy incipiente. Esa resistencia ludita se va a extender a muchos otros ámbitos de la sociedad. Cuando tú vayas al trabajo, a una fábrica, y toda la fábrica esté automatizada y todas las personas sean despedidas, esas personas, ¿qué van a hacer? Esas personas van a reaccionar de manera violenta. Esas personas van a ir al político y le van a decir, oye, tenemos un problema, me estoy quedando sin trabajo. Y eso va a generar un rechazo violento, quizás en muchas ocasiones, contra esa tecnología. Y en eso consiste la resistencia ludita. Sí, es excelente. Nosotros también nos dimos cuenta de este concepto de la densidad conceptual. Es decir, esto tiene que ver con la capacidad, por ejemplo, que un autor como usted tiene, que se ha ido perdiendo, ¿no? Por otros factores, de sintetizar, de jerarquizar unos conceptos y de instrumentalizarlos para la obra literaria. En este caso, usted tiene una claridad frente a cómo se está dando este proceso que ahora es incipiente, pero que efectivamente va a venir en aumento porque esto es algo ya inevitable, ¿no? Por una serie de factores de sostenibilidad económica, de avance inclusive empresarial para la producción y generación de capitales, todo el uso de la tecnología. Inclusive en el subtítulo también, cuando se habla del despertar del silicio, el silicio es el segundo elemento más abundante después del oxígeno y es un metaloide, entonces es una metáfora del despertar cierto de la máquina como tal. Quedándonos allí en ese marco, o mejor dicho, en el subtítulo, y aprovechando el inciso que usted hace con esta división que se ha tratado, que se ve mucho en redes sociales, con el tema de la IA y demás, hay un aspecto, hay un momento de la obra donde uno de los personajes, el protagonista, tiene una experiencia estética frente a una película y demás, ¿cierto? Y él hace una serie de cuestionamientos de la perfección de lo imperfecto y demás. Entonces, para centrar un poco la pregunta, respecto a esto en el contexto literario, ¿usted considera que la IA se va a presentar de alguna forma como un reemplazo al escritor, teniendo en cuenta la nueva sensibilidad que puede tener una generación de lectores posterior más relacionada con la tecnología? No creo que sea un reemplazo, creo que la IA, respecto a lo que es el escritor, debería ser una ayuda, un ayudante. Va a haber dos tendencias claramente diferenciadas y enfrentadas. Va a haber personas que van a rechazar masivamente el uso de la IA. Ya está pasando. Al menos en esta fase en la que nos encontramos ahora. Y va a haber otras personas que la van a utilizar para mejorar su proceso creativo. Por ejemplo, en el curso que acabo de sacar ahora de cómo escribir una novela, yo dedico bastantes lecciones a explicar cómo la IA, ChatGPT en este caso, te puede ayudar a planificar tu novela y cómo puede acelerar el proceso de creación literaria de los autores. En ese sentido, puede acelerar tu proceso y puede hacerte mejor escritor. Entonces, ahí no hay una sustitución, sino que ahí hay una simbiosis. Yo personalmente creo en la simbiosis, en el uso de la IA para potenciarte y hacerte mejor. O sea, yo, por ejemplo, utilizo la inteligencia artificial para todo. Para todo. Por ejemplo, ahora me voy a ir de viaje y he usado ChatGPT para planificar mis vacaciones. Y me ha ayudado muchísimo. Quiero ir a tal sitio, hazme un planning, busca los enlaces de lo que tengo que hacer, las reservas del hotel, el no sé qué. O sea, es una herramienta extraordinariamente útil. Y en ese sentido, creo que debería potenciarnos. Pero lo que has mencionado del cine, también hay un peligro, que es el peligro del reemplazo, ¿no?
Y lo que has mencionado del cine es muy, muy importante y es un tema que realmente vale la pena tratar. Elon Musk ha dicho que Grok el año que viene podrá hacer una película entera. O sea, igual no es el año que viene, igual es de aquí a 2 o 3 años o 5 años, pero es inminente el hecho de que la inteligencia artificial va a poder generar una película entera con IA. Eso implica que quizás ahora cuando vemos muchos vídeos hechos por inteligencia artificial se nota mucho que lo ha hecho la IA y no tiene la misma calidad que una película rodada de forma, digamos, tradicional. Pero, sí, analógica. Claro, llegará un momento en que será indistinguible. Llegará un momento cercano, y no hablo en 50 años, no, hablo en pocos años, llegará un momento en que sea indistinguible, o sea, tú podrás hacer una película entera, toda hecha por IA, sin que tú te des cuenta de que ha sido una IA. O sea, la calidad de la imagen hará que sea indistinguible de un rodaje normal. Entonces, o sea, ¿qué va a pasar con la industria del cine? ¿Qué va a pasar con la industria del cine? Si tú puedes hacer una película entera, digamos, sin humanos, o sea, a un coste ridículo, a un coste absurdo, o sea, si te costaba $1 millón hacer una película, la haces por $1.000, o sea, la caída de los costos es brutal, no tienes que pagar actores, maquilladores, bla, 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 bla. Sí, puedes generar todo el cine que quieras, pero eso puede ser maravilloso por un lado. Tú desde tu casa puedes hacer una película increíble que antes necesitarías $millones, pero eso implica la destrucción de una industria. Evidentemente. Con miles y miles y miles de personas trabajando ahí. Entonces, claro, ¿eso qué va a generar? Una resistencia ludita. De hecho, ya la hemos visto. De hecho, los guionistas de Hollywood, claro, los guionistas de Hollywood han hecho huelgas. Han hecho huelgas porque tenían miedo de ser sustituidos por la IA. Entonces, ya se están moviendo en ese sentido. Y eso tiene dos caras. Porque una de las cosas que tiene este libro, La resistencia ludita, es que es una obra ambigua. O sea, no es un libro que te diga la IA es buena o la IA es mala. O los luditas son buenos o los luditas son malos. No te dice eso. Es una obra para pensar y que te muestra ambas facetas, ¿no? Porque tampoco hay una respuesta clara, porque esto no va a ser ni bueno ni malo. Va a ser bueno en algunas cosas y malo en otras cosas. En esto que estamos hablando del cine, que tú puedas hacer una película increíble a un coste absurdo, eso es bueno. Pero que una industria entera sea destruida, eso es malo para esas personas. Y luego también puede pasar que, claro, las películas hechas por IA, pues sí, les falte alma, o sean todas iguales, o sean todas comerciales, o se pierda algo ahí en ese proceso, ¿no? Y luego hay otro tema que, claro, tú podrías tener, y esto se ve en la novela, es un episodio que es así como secundario, pero yo creo que tiene una gran importancia filosófica. Tú podrías tú podrías tener una IA que hiciera una película solo para ti. O sea, es el contenido personalizado. Es decir, antes teníamos la televisión. La televisión era un contenido masivo para millones de personas y todo el mundo veía lo mismo. Luego, cuando llegó YouTube, por ejemplo, la audiencia se fragmentó. Canales temáticos, canales de gatos, canales de perros, canales de escritores, canales de no sé qué. La audiencia se fragmentó en multitud de canales, en nichos muy pequeños. Ahora podemos llegar con la IA a que el contenido sea individualizado. Es decir, que tú tengas una IA que genere contenido y haga solo las películas que tú quieres ver y que solamente tú veas esa película. Pero claro, eso tiene otra cara, porque si tú destruyes la industria del cine, digamos, destruyes toda una creatividad. Destruyes toda una creatividad y eso también puede ser un empobrecimiento en cierto sentido. Aparte de las consecuencias económicas brutales que tiene eso. Tú puedes coger
escanear a Tom Cruise y que, aunque Tom Cruise haga 20 años que ha muerto, seguir haciendo películas de Misión Imposible 20 o 30 o 40, todo hecho por IA. Entonces, contenido infinito. No sé, todo eso es brutal y tiene muchísimas consecuencias. Yo, por ejemplo, ¿qué podría pasar con los escritores? Yo tengo una pesadilla. La pesadilla sería, por ejemplo, tú tienes tu Kindle de Amazon, ¿no? Y dentro hay una IA. Y esa IA escribe un libro para ti. Genera un libro entero para ti, que solo tú lees. Claro, ¿qué pasaría con los escritores ahí? La gente seguiría comprando libros cuando tú podrías tener contenido absolutamente personalizado para ti solo. Entonces, todo eso tiene unas connotaciones en cierto sentido maravillosas y en otros sentidos monstruosas o terribles. ¿Sí? Sí, evidentemente, y es importante rescatar este aspecto porque, como usted dice, la novela no toma un punto de vista, digámoslo, ético hacia un lado y hacia el otro, sino que es una novela que argumenta, que expone más, ¿cierto? No especula tanto. Antes de entrar a esta característica, quisiéramos preguntarle, frente al esquema, a la estructura de la novela, son 209 páginas, divididas en 6 capítulos, que a su vez están nominados y tienen también unos numerales que los estructuran internamente. ¿Cómo fue el proceso de corrección y cómo llegó usted a este acierto de la estructura que dinamiza la lectura? Bueno, yo creo que vivimos una época donde no hay atención, o sea, la gente no es capaz de... O sea, vivimos una época de TikTok. Entonces, tú no puedes hacer un capítulo de 40 páginas, es así. Entonces, tú tienes que dividirlo en fragmentos. O sea, vivimos en un mundo fragmentario, de un TikTok, un Reel, una imagen, un no sé qué. Entonces, como el lector no tiene atención, creo que es muy importante introducir los subapartados en los capítulos. Los apartados numerales que dices tú permiten que el lector pueda parar, leer un trocito, parar. Y luego, en esos subapartados dentro de los capítulos, introducir al final cliffhangers para que el lector se enganche a la lectura. Tienes que ir introduciendo pequeños cliffhangers, ¿no? pequeñas incógnitas, pequeñas sorpresas para ir llevando al lector de un capítulo a otro. Yo diría que el libro tiene en realidad como 2 partes. O sea, yo lo concibo de esta forma. Hay una primera parte que es antes de ir a Japón, sí, que está sobre la mitad del libro, que es una parte donde hay como un presidente que es menos digamos, menos decisivo, poco más timorato, sí. Como débil, ¿no? Hay un presidente como débil. Y luego Enzo, el protagonista, se va a Japón. Y la parte de Japón, que parece como desconectada del libro, para mí es muy importante porque muestra 2 visiones diferentes de la tecnología. Uno, la visión europea, que es una visión contencionista, de regulación, de prohibir, del Estado, una visión como negativa frente a la IA, con una visión muchísimo más positiva en Asia. En este caso es Japón, pero podría ser China. O sea, en Asia tiene contrapone esas 2 visiones, ¿no? Del mundo, en realidad, que ya estamos viendo hoy en día. Y luego, cuando vuelve de Japón, es la tercera parte donde todo se acelera y ahí se ve cuál es el verdadero enemigo. El verdadero enemigo, porque tú en la primera parte piensas que el enemigo son los luditas. Pero en la segunda parte, quizás te das cuenta de que los luditas no sean el enemigo. Que el enemigo verdadero es el Estado. Es el Estado. El Estado es el verdadero enemigo, digamos. Y el Estado es quien, usando toda la violencia, digamos, toda la confrontación social que hay, se aprovecha de eso para destruir las libertades individuales, tomar el control y aplastar de una manera brutal el movimiento ludita. ¿Qué es lo que pasó en el siglo XIX? Que es lo mismo que pasó en el siglo XIX. O sea, cuando hubo con los primeros luditas de la Revolución Industrial, ¿qué hizo el Estado? El Estado aplastar de una manera brutal el movimiento ludita. Y es lo que yo creo que va a pasar. Yo creo que este movimiento ludita
va a surgir y el Estado tomará, o sea, el Estado se dará cuenta que no se puede parar este proceso y lo que hará es aplastar el movimiento ludita, aplastarlo. Quizás intente ralentizar el proceso de la tecnología, quizás haya prohibiciones de IA. Yo tengo la teoría y tengo el pronóstico de que en Europa la IA se va a prohibir y la robótica se va a prohibir. Quizás no prohibir de una manera total, pero se va a restringir su uso. Porque cuando empiecen a surgir los primeros problemas serios y que van a surgir, la manera de reaccionar de la gente será volverse al político y decirle, oye, arréglame esto. Arréglame este problema. Yo no quiero esto. O sea, si yo soy maquilladora en la industria del cine y yo trabajo en maquilladora en la industria del cine y aparece una IA que hace películas y me quedo sin trabajo, ¿la gente qué va a hacer? La gente se irá al político y le dirá, oye, arréglame este problema. Yo tengo un problema, arréglamelo. Y el político, la solución fácil, ¿cuál es? Prohibir. Prohibir la IA, ya está. A ver, esto genera paro, genera problemas. Prohibido. Y en Europa quizás, que somos tan tendentes a la regulación y a la prohibición, se prohibirá. No sé qué se hará en Colombia, o yo creo en Estados Unidos o en Asia no se va a prohibir. No se va a prohibir. Ahí van a ir a por todo. Es la lucha por la hegemonía mundial. Ahora hay una lucha muy fuerte entre Estados Unidos y China para ver quién lidera la IA, porque quien lidera la IA dominará el mundo y ellos lo saben y van con todo. O sea, van con todo para ver quién es el primero en esta carrera. Y no se van a detener. Eso lo tengo clarísimo. Pero en Europa quizás sí. Quizás se puedan detener. Sí, efectivamente. De hecho, también mencionábamos que los capítulos es muy importante porque uno ve una hilación, uno ve una transición y un acierto en la elección de los nombres. Por ejemplo, al final el Leviatán, cierto, que es la figura política represora de Hobbes por antonomasia, ¿no? Esta visión del Estado que entra a regular de una manera arbitraria, pasando por encima, ¿no? Porque absorbe o se abroga para sí todos los derechos de los ciudadanos y demás, aparece al final. De hecho, vea que usted identifica claramente esos dos momentos. Uno también podría ver inclusive desde el punto de vista, y porque nos parece muy interesante el tema de los personajes y el programa narrativo como tal, haciendo una introducción frente a esto. Yo por lo menos vería tres momentos. Desde el punto de vista del personaje. El primer momento, que sería un ciclo del caos, ¿cierto? Tanto en la vida del personaje como alrededor de la sociedad, en este caso la sociedad puntualmente española, que es la que se muestra allí. Sería un primer ciclo donde él inclusive ve afectado o por lo menos amenazado aspectos como su integridad física, su libertad y todo lo demás. De hecho, la novela comienza con esta técnica de in media res, arranca la novela ya de por sí, y también es un acierto porque muchas veces, como usted bien menciona, que también algunos docentes que nos podrían ampliar eso mencionan que ya se ha perdido mucho la concentración, efecto TikTok de 30 segundos, entonces se arranca inmediatamente. Hay otro ciclo que es como el utópico, ¿no? Cuando se llega a esta sociedad donde todo funciona de esta manera, e inclusive ahí se muestra que hay una progresión, pero y un ciclo ya que es el de la represión, donde ya el Estado, con una nueva figura de poder, ¿cierto? O una mutación del político anterior que es un poco, vamos a decirlo, un poco más timorato, y ya llega otra figura de poder mucho más enérgica que toma unas decisiones, ¿cierto? Que no tiene miedo realmente a eso. Entonces, frente a los personajes, para entrar a ello, el programa narrativo de los personajes tiene mucho que ver con cómo el sujeto, el personaje, alcanza su creación del propósito que tiene. ¿Usted considera respecto de los personajes que lo más importante en ellos no es tanto su mundo interior, sino el programa narrativo que ellos puedan llegar a cumplir? Así sea como una forma de realizar un discurso, que es el que usted quiere comunicar. Esta no es una obra de sentimientos, no. O sea, esta no es una obra... no es una obra de personajes, es una obra de ideas. Esta novela forma parte de lo que podemos calificar como una novela filosófica. Y lo importante es la idea. Y los personajes, más que entrar a profundizar en ellos, son arquetipos. Son arquetipos y representan otras cosas. Es muy interesante
el personaje principal, Enzo Puyol, ¿no? Es un personaje que es, en cierto sentido, un antihéroe, porque es un personaje que es manipulado y utilizado por el Estado por parte de otros intereses y que no es capaz de, digamos, no tiene la grandeza o la capacidad para percibir realmente todo lo que está pasando. Y muchas veces tiene siempre como el mismo discurso, ¿no? Se repite, un discurso vacío, vamos a hacer esto, lo otro, vamos a dialogar, bla, bla, bla. Todo es cándido, un bla, bla, ¿no? bla. Sí, es una cháchara, un bla, bla, bla vacío, que incluso hay un momento en que su novia le dice siempre bla, 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 o sea, siempre las mismas frases y no hay nada, ¿no? Y detrás de ese discurso políticamente correcto, al final está la figura de la presidenta, ¿no? Que sí, de cara a la galería hay un discurso, pero la realidad es aplastar al ludismo como sea. Como sea. O sea, incluso destruyendo las libertades de las personas. En ese sentido, para mí los personajes son el vehículo para la transmisión de las ideas. Y lo más importante de este libro es la visión, esa visión del futuro, esa advertencia del futuro. Y también creo que es muy importante ir construyendo una narrativa y una conciencia en las personas. Porque yo creo que muchísimas personas no son conscientes de lo que va a venir. O sea, la gente no es consciente, la gente cree que la IA es una herramienta, que es un bot que habla, escribe texto, hace imágenes y ya está. No, es mucho más. Eso es solo la punta del iceberg de un proceso masivo, muy rápido, de automatización de la sociedad. Y eso va a tener un enorme impacto en el tema del trabajo. El gran tema es el trabajo. Ese es el gran tema de nuestra época, el trabajo. Y la IA y los robots que van a venir van a convertir el trabajo en un bien escaso, cada vez más escaso, y eso va a generar enormes tensiones sociales. Y ese es el tema central del libro. Y los personajes son el vehículo para expresar y mostrar esa visión del futuro, que es una visión para mí oscura en muchos aspectos, luminosa en otras, pero muy complicada. En cuanto a este tema de los personajes, ¿cierto? Que usted bien nos explica que están subordinados, ¿cierto? A una intención comunicativa de una idea y de mostrar un panorama ya práctico, ¿cierto? Que tiene también sus complejidades. Queremos hacerle como dos preguntas. La primera, frente al tema del lenguaje, porque hay cierto sector de los escritores y de los críticos que son un tanto puristas con todo lo que son las figuras retóricas, con todo, y también escritores que tienen una afición más tendiente hacia esto. ¿Usted considera que en esta clase de novela de ideas es necesario sacrificar un poco todas estas, por decirlo así, figuras en el lenguaje? No porque en la novela no las haya, sino en general. O sea, poniéndolas en una balanza, que es más importante sacrificar esa parte del lenguaje, quizá ese ornato que tiene, por hacerlo más práctico, más dinámico, más eficiente para narrar una idea. Es muy interesante esto que planteas. Es muy interesante porque hay dos tipos de novelas. Hay novelas estéticas donde cada línea, digamos, cuenta cómo está escrita, la estructura de las frases, los adjetivos. Y yo creo que el ejemplo paradigmático de eso es En busca del tiempo perdido, de Proust, donde el estilo es todo. O sea, cada página es como una obra de arte. Cada línea, cada frase, hay un preciosismo absolutamente brutal. Entonces, ahí ese tipo de novelas lo que busca es el placer estético del libro. Y es un tipo de libro que habla más a las emociones, por así decirlo. Busca las emociones, la exaltación estética a través de la palabra. En cambio, este libro, La resistencia ludita, es un libro que va a la mente. O sea, no es emocional, es cerebral. Entonces, lo importante aquí no es la frase, la subordinada, la figura retórica, el preciosismo. No. Todo eso, o sea, la prosa es simple, sencilla, económica, fácil
Porque todo eso está subordinado a algo mucho más importante, que es la transmisión de las ideas y de la visión de ese futuro. O sea, este es un libro para hacerte pensar. Es un libro que a nivel de la prosa es simple, sencilla, pero a nivel de las ideas es muy complejo. Es muy, muy, muy profundo este libro, porque te hace replantearte aspectos absolutamente esenciales de la naturaleza humana y del futuro de la humanidad. Y en ese sentido, conecta con una narrativa de gran profundidad filosófica. Entonces, para mí no tenía sentido, centrarme en crear una prosa ahí súper complicada, subordinadas, tal, estética. No. Todo eso para mí está totalmente fuera de lugar porque no es el objetivo de la novela. Yo entiendo que este libro no es para todo el mundo. O sea, este libro no es para todo el mundo. Si tú buscas una novela de entretenimiento, si tú buscas una novela que lo único que buscas es el placer estético, este libro no es para ti. Así de claro. O sea, no es para todo el mundo este libro. Si tú quieres pensar y replantearte el futuro de la humanidad y realmente te importa esa narrativa, este libro pues realmente te va a impactar. Y es un libro, en ese sentido, que conecta con el gran tema de nuestra época. Yo llevaba mucho tiempo sin escribir novela, porque a mí personalmente no me interesa escribir una novela histórica, o no me interesa escribir una novela sobre dos personas que se conocen, se enamoran. A mí eso no me interesa en este momento de mi vida. Yo he escrito esta novela porque creo que estamos en un momento excepcional de la historia de la humanidad. Estamos en el inicio de una nueva era. Y yo he querido reflexionar y aportar mi pequeño granito de arena a través de la filosofía y de la literatura a esta narrativa, a esta reflexión colectiva de la humanidad. Creo que el tema es el tema central. Es el tema central de nuestra época. Y creo que es un tema que merecía una novela. Porque la novela muchas veces es el mejor vehículo para la transmisión de ideas. Si yo hubiera hecho un ensayo, a muchas personas les cuesta entrar en un ensayo. Pero una novela es una forma mucho más simple y sencilla y directa de transmitir ideas. Y por eso creo que la forma de la novela, el hecho de afrontar esta reflexión a través de una novela, ayuda a que eso llegue, ese discurso, esa narrativa llegue a muchísimas más personas. Claro, y haciendo un inciso, de hecho, uno de los personajes en la novela propone como momento transhistórico el desarrollo de la IA, ¿cierto? En uno de los capítulos, conversando pues con Enzo, este amigo suyo, lo pone, y vemos también, y aprovechamos también para preguntar esto. Usted muestra ciertos hitos, digámoslo así, que podrían darse, como el de la ectogénesis. Incluso hay una parte donde eso no se desarrolla allí, porque creo que usted lo pone solamente como en una especie de miscelánea para que se vea bien, donde hay personas que inclusive comienzan como a adorar a la IA. De hecho, hoy hay ciertas personas que ya, de una manera casi que religiosa, la IA tiene como unas programaciones, con las diferentes credos que hay. Te puede hablar o por lo menos con una personalidad subalternativa de Jesucristo, de Buda, de Krishna, y todos esos momentos están mostrados allí para ver hacia dónde se puede llegar. ¿Cuántos de estos momentos así usted considera que el lector puede hallar en esta novela, donde se ponen como esas piezas de lo que podría llegar a pasar? En la novela se presentan, a veces de manera tangencial, como tecnologías futuras que yo creo que van a ser centrales, pero esos apartados no se desarrollan porque no es el tema, ¿no? Pero yo creo que hay ciertos aspectos de esas tecnologías que van a ser muy importantes. Por ejemplo, la ectogénesis. La ectogénesis, para las personas que nos están viendo y no saben qué es, la ectogénesis es, digamos, el criar niños sin intervención humana en un vientre mecánico artificial. O sea, hoy en día tú necesitas un óvulo, un esperma, y eso va a un útero de una mujer, que puede ser la propia madre o puede ser un vientre de alquiler, ¿no? La gestación subrogada. Pero lo que se está investigando ya, y esto ya hay empresas que están desarrollando esto, y está bastante avanzado a nivel tecnológico, aunque todavía no ha llegado,
es la posibilidad de que los niños, los bebés, se desarrollen en un útero artificial, sin intervención humana. O sea, tú tendrías un óvulo donante, el esperma, y eso en un útero artificial se podría desarrollar. Eso implicaría que incluso podría ser una respuesta a la pérdida de población que tenemos ahora, la caída de la natalidad, porque los estados podrían tener miles y miles y miles de úteros artificiales o millones y crear, digamos, millones de humanos de una manera artificial, entre comillas. Entonces, eso desafía, eso cambia todo lo que nosotros entendemos de la natalidad. Y luego, yo creo, esto no lo digo en el libro, pero lo digo aquí, yo creo que en un futuro la mayoría de los nacimientos se harán por ectogénesis. Por muchas razones, porque ¿por qué vas a pasar por 9 meses de embarazo pudiendo tener el niño de una manera quizás incluso más segura si no es necesario eso? O sea, te quitarías el problema, entre comillas, problema del embarazo. Y quizás sea la forma más habitual de tener hijos, es decir, a través de la ectogénesis. Eso implica muchas cosas, porque incluso implica que personas del mismo género pueden tener un hijo. O sea, 2 hombres o 2 mujeres podrían tener un hijo que fuera genéticamente de los 2. Eso rompe todo lo que estamos acostumbrados esquemas, ¿no? Claro, tú puedes coger el material genético de un hombre y meterle un óvulo y luego usar el esperma de otro hombre, fecundarlo en un vientre artificial o en una mujer, si se hace con gestación subrogada, y tener un niño. Todo esto rompe todo lo que estamos... O sea, esto rompe la familia tradicional. Yo no sé si es bueno o malo esto. Hay gente que igual ve esta entrevista y se escandaliza por lo que estoy diciendo. Pero esta es una tecnología que va a llegar. Va a llegar, o sea, eso va a llegar y más pronto de lo que pensamos. Esto respecto a lo que es la ectogénesis. Y luego también se mencionan otro tipo de tecnologías, no sé cuál has mencionado en tu pregunta. No, yo mencionaba pues un poco el culto que algunas personas, de hecho, culto, hoy en día también sí, lo hacen. El tema de la religión. Sí, el tema de religión es muy interesante, sí. Mira, ya hay una iglesia de la IA. O sea, ya existe en Estados Unidos, hay una iglesia que se ha fundado de la IA. Entonces, cuando la IA alcance capacidades muy superiores a las que ahora tiene, a ver... Sí, la singularidad. Claro, la singularidad y la AGI y la ASI, ¿no? La inteligencia artificial general y la superinteligencia artificial. La gente, muchas personas que nos están viendo y que igual no conocen este tema, piensan en la IA, piensan en ChatGPT o Gemini o algo así, un bot que habla. No, eso es solo la punta del iceberg. Eso no es nada en relación a lo que va a venir. Las empresas de inteligencia artificial, OpenAI, y Google y Meta y todas, no están en eso. Están en crear una superinteligencia. Eso es lo que están. Una inteligencia que sea millones de veces más inteligente que cualquier ser humano. Cuando tú tengas una inteligencia artificial que es millones de veces más inteligente que cualquier ser humano, una superinteligencia artificial que además tiene la capacidad de automejorarse a sí misma, es posible que haya humanos que empiecen a adorar a esa inteligencia como un dios. No que sea Dios, no el Dios de la Biblia o el Dios cristiano, el Dios musulmán. No es Dios, pero es un Dios. Es un ser que tiene unas capacidades infinitamente superiores a las nuestras. Claro. Entonces, si llegamos a la ASI, es decir, la superinteligencia artificial, eso es la ASI. Si llegamos, y muchas personas piensan que vamos a llegar casi de manera en pocas décadas, eso es posible que muchas personas adoren a esos nuevos entes como dioses. Como dioses. Y todo eso tiene enormes implicaciones. Y esto es algo que no se menciona en el libro, que quiero desarrollar en novelas posteriores de la saga, pero es que la humanidad puede entrar en una decadencia. En una decadencia la humanidad. Y es una decadencia que ya estamos viendo. Hay muchos indicios de que la humanidad está en una decadencia cognitiva.
Sí, y hay muchas sí. pruebas que lo evidencian, desde el año 2000 hasta ahora, por ejemplo, desde que Internet tuvo su irrupción masiva. Hay muchas pruebas que evidencian esa decadencia y podríamos hablar de muchos indicativos. La caída en las pruebas PISA, la caída en casi todos los sistemas educativos del mundo occidental, la caída del coeficiente intelectual. Eso está pasando. La caída de la natalidad masiva, de la natalidad. El aumento, la degradación de la democracia en el mundo. El aumento de la violencia en los países occidentales, sobre todo en Europa, en Estados Unidos. Hay mucho, el aumento de los suicidios, el aumento de las enfermedades mentales. Sí, todo eso son indicativos que van a ir a más. Van a ir a más. Y por lo tanto, eso tiene un enorme peligro. Claro, por supuesto. Hablemos, porque nos parece también digamos, un acápite aparte, el tema de la portada. Es decir, Sí. cómo fue la concepción de la portada, si tuvo varias versiones de prueba, cómo se decidió. Sí, para que por favor nos enseñe un poco la portada y qué simboliza para usted. Bueno, la portada fue muy difícil de hacer. Tardé casi un mes en diseñarla y se hicieron 50 versiones de esta portada. 50 siempre. 50 versiones. O sea, hacer esta portada ha sido muy, muy difícil. Muy difícil, la verdad. O sea, porque esta imagen no existe. Esta imagen ha tenido que ser diseñada por un diseñador profesional. Esta imagen no la encontrarás en ningún sitio. La hemos creado nosotros para el libro, ¿vale? Y bueno, ha sido un trabajo enorme, la verdad. Estoy muy contento de la portada. Y lo que simboliza es un pulso entre la humanidad y la máquina. O sea, esa lucha, esa confrontación. Y también entre los luditas, que simbolizarían la humanidad, y contra la máquina. Y yo, por desgracia, pienso que en este pulso quien tiene las de perder son los humanos. Porque la máquina siempre te va a ganar. Siempre. Sobre todo si es una máquina infinitamente más inteligente. Entonces, y además creo que este proceso es inevitable. Este proceso de automatización masiva es inevitable. Entonces, soy pesimista respecto al futuro de la humanidad. Sí, no, y es bastante valeroso decirlo, sobre todo en las circunstancias donde muchas veces se tiene una visión un poco naif, un poco inocente, un poco cándida respecto de cómo va a ser esto. De hecho, queríamos también hacerle otra pregunta relacionada. Cuando en el libro se plantean ciertos bloques económicos, ¿cierto? Y unas visiones además respecto del atraso o del avance. Pero se habla de lo que podría denominarse, o en teoría política algunos todavía llaman, el primer mundo, ¿no? Pero ¿cómo cree usted que eso afectaría a otras regiones un poco menos desarrolladas económicamente? Eso no lo explora el libro porque está enmarcado, ¿cierto?, por decirlo así, en los países más avanzados. Pero como usted tiene una claridad frente al tema que transmite la novela, ¿cómo piensa que eso podría de pronto afectar de pronto ciertos países que estamos todavía en vía de desarrollo? Mira, ahora en Europa y en Estados Unidos hay un gran problema, una gran cuestión social, que es el tema de la inmigración, ¿no? Están viniendo millones de personas de, digamos, el segundo mundo, el tercer mundo, a los países occidentales. Estados Unidos, Europa, etcétera. Todo eso genera tensiones sociales, etcétera. Toda esa oleada de inmigración se va a parar. Se va a parar por una razón muy sencilla. No va a haber trabajo. Si el trabajo, o sea, las personas vienen a trabajar. Si no hay trabajo, no vendrán. ¿Y quién va a padecer en primer lugar esta oleada de automatización masiva? Los países más industrializados y automatizados. Por ejemplo, por poner un ejemplo, Alemania. Alemania, que es un país que está altamente, digamos, industrializado, la robotización va a pegar muy duro. Va a pegar muy duro porque toda su industria podría ser automatizada o robotizada. Entonces el problema de desempleo va a ser brutal ahí. En Estados Unidos también. ¿Qué pasa con España, por ejemplo? España es una economía que está más basada en servicios. Entonces, por así decirlo, los servicios de bajo valor añadido, el camarero, por poner un ejemplo, ¿eso será automatizado? Sí. ¿Habrá robots camareros? Sí.
pero tardará más tiempo. Entonces, va a haber como dos oleadas de automatización. Una que afecte primero a la industria y luego eso se extenderá a los servicios. Entonces, va a pegar muy duro en los países más avanzados. Entonces, podemos ver, y esto es muy interesante, una oleada de inmigración inversa. Es decir, de personas de los países más ricos a los países más pobres, entre comillas, porque esos países más pobres están menos automatizados. Entonces, profesionales de alto valor añadido que viven, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, si su trabajo es automatizado y son reemplazados por tecnología, quizás se vean obligados a emigrar al segundo o tercer mundo. O sea, habría una fuga de cerebro. Sí, sí. O quizás emigrar a países que prohíban la tecnología, la automatización. Yo, por ejemplo, en el libro hay una tesis de, bueno, menciono Suiza, el caso suizo se menciona varias veces. Suiza, esto es hipotético, prohíbe la IA, digamos. Y prohíbe los robots y lo prohíbe todo, se aísla del mundo, del proceso este de automatización, se aísla y muchas personas emigran allí. Cerebros humanos, ¿no? Gente altamente cualificada emigra. Y de hecho en Europa se plantean incluso esa posibilidad de cerrarnos, prohibir todas estas tecnologías y evitar todo esto. Yo creo que evidentemente en el tercer mundo, en el tercer mundo, a ver, esto llegará más tarde, mucho más tarde. Estamos hablando de que ya la automatización que hay ahora no ha llegado. Toda esta automatización masiva acabará llegando al final, por así decirlo. Pero acabará llegando a todas partes en realidad. A no ser que se prohíba o se impida. Y acabará teniendo también un impacto económico. O sea, esto es un proceso mundial que no tiene vuelta atrás. Aunque habrá países que intentarán evitarlo. Intentarán prohibirlo, intentarán cerrarse y intentar capear esta situación. Claro, por supuesto. Respecto de los universales en la literatura, es decir, lo que la gente siempre suele ver como el amor, el odio, la justicia, ¿cuáles piensa usted que son los principales universales que trata la resistencia ludita? Hay un sentimiento fundamental en el libro, que es el miedo. El miedo. O sea, este libro trata del miedo. O sea, este libro en realidad no trata tanto de la IA, porque yo no soy un técnico, yo soy más bien filósofo, por así decirlo, escritor. Trata del impacto que la tecnología tiene en las personas. Y lo desconocido y lo que impacta en tu vida genera miedo. Miedo y violencia. Miedo y violencia. O sea, imaginemos un caso, y esto es muy interesante, el coche autónomo, ¿vale? El coche autónomo no es una locura de ciencia ficción, como puede ser la ectogénesis. No, el coche autónomo ya existe. Ya existe. Ya existe. O sea, tú te vas a San Francisco, llamas un Waymo y coges un coche autónomo sin conductor. O sea, no es una alucinación de un escritor de ciencia ficción. Eso es una realidad. Ya existe el coche autónomo. No es que vaya a existir. Ya existe. O sea, ya existe. Puedes ir a San Francisco y coger un coche autónomo. Entonces, el día que el coche autónomo llegue a todas partes, sí, porque va a llegar. O sea, el coche del futuro será autónomo y eléctrico. Eso es así. Cuando eso suceda, ¿qué va a pasar con los camioneros? ¿Qué va a pasar con los taxistas? ¿Qué va a pasar con los conductores? ¿Qué va a pasar con las autoescuelas? ¿Qué va a pasar con toda la industria que gira alrededor de la conducción de automóviles? Hay millones de personas en el mundo, que viven de conducir vehículos. Si esa tecnología se implementa, y se implementará, tendrás a millones de personas empleadas. Millones de personas. Entonces, ¿eso qué va a generar? Va a generar miedo, rechazo y violencia. Porque las personas reaccionarán violentamente. O sea, el camionero al que llega a su trabajo y le dice, mira, te vas a la calle, tú y todos, fuera, despedidos. Esa persona no se va a ir a su casa y ya está. No, tiene que vivir de algo esa persona. Se rompe el pacto social. Entonces, cuando se rompe el pacto social, las personas
tienden a reaccionar de forma violenta. De forma violenta, la gente irá y se manifestará y habrá violencia. Y eso el impacto inmediato de la tecnología y de la automatización masiva y acelerada que vamos a vivir generará miedo y violencia. Miedo y violencia. Yo también me gustaría a todas las personas que están viendo esta entrevista, que la vean, que no tengan miedo. O sea, yo creo que el miedo te paraliza. El miedo es un sentimiento estéril, es un sentimiento inútil. O sea, yo les invito a que superen el miedo y el rechazo y que aprendan a estas nuevas tecnologías. Yo estoy todo el día formándome, todo el día leo libros sobre inteligencia artificial, veo podcasts, utilizo herramientas. O sea, yo creo que es importante surfear esta ola e intentar aprender y formarnos con ella. Pero el discurso del miedo, del odio o del rechazo, de la violencia, es un discurso primario y es un discurso que no te ayuda. Es un discurso que yo no creo que sea la respuesta que tenemos que tener ante esta nueva era. Tenemos que tener una respuesta de grandeza. Tenemos que tener una respuesta humana. Tenemos que tener una respuesta de comprensión. Pero sí que es cierto que la humanidad se enfrenta a una encrucijada muy grande. No es verdad que la automatización masiva va a generar nuevos trabajos y que el camionero desempleado va a ser ingeniero de Big Data. Eso no va a pasar. Eso no es verdad. O sea, este proceso de automatización no es comparable a lo que pasó en la Revolución Industrial. No se puede comparar. En ese sentido, los economistas se están equivocando mucho. No están comprendiendo que es un fenómeno nuevo y diferente, que implica el reemplazo del factor trabajo al 100% y que es un proceso tan profundo, tan acelerado en el tiempo y que reemplaza al humano como nunca se había visto en la historia de la humanidad, que las viejas categorías del pasado. Lo que ha pasado antes no sirve para explicar esto, que está pasando y que va a pasar. Es una nueva era y por lo tanto tenemos que enfrentar esa nueva era con grandeza, con inteligencia, con mente abierta, intentar aprender e intentar surfear esta ola que nos viene encima. Claro, muy importante. También queríamos hablar un poco sobre cómo la novela es exitosa en agotar lo que hemos denominado el núcleo narrativo. El núcleo narrativo básicamente implica que una novela tiene una tesis central. Esa tesis es la que genera las tramas, las subtramas, los personajes. Y cuando la novela se aproxima a ese ideal, cuando la novela agota sus posibilidades dentro de sí misma, aunque pueda ser leída, lógicamente, y tener relecturas y otras, o sea, es impermeable. De todas formas, no siempre las novelas logran agotar eso, o sea, le quedan como algunos aspectos, o sobran partes o faltan partes. En esta novela se ve que hay una homogeneidad, tanto como en el ritmo narrativo, como en el núcleo como tal. Es decir, la idea, usted la desarrolla o la deja en el punto, y de pronto a algunas personas pueden no gustarles el final, pueden no estar de acuerdo, para que nos hable un poco de eso, cómo fue esa concepción y cómo fue ese proceso de poda de algunos capítulos, o si se la concibió así, no tuvo que hacer muchas podas, o le agregó cosas, más o menos ese aspecto. Yo soy partidario siempre de cortar. O sea, menos es más. Si un capítulo o un apartado se puede eliminar y eso no afecta a la estructura narrativa básica de lo que tú quieres contar, debes quitarlo. O sea, es mejor que falte que sobre. Yo no soporto una novela que sobra un capítulo. O sea, no. Entonces, básicamente en mi proceso de corrección, bueno, esto cuando tuve el informe de lectura, me ayudó a ver que quizás había algunas partes que se podían eliminar y las eliminé. Y mi proceso de corrección es quitar. Quitar y dejar lo sustancial. O sea, lo breve lo bueno si breve, dos veces bueno. O sea, la novela es breve. Muchas novelas están infladas de paja, de cosas que no son sustanciales, de cosas absurdas. Para mí todo eso fuera, y hay que quedarse con lo sustancial y con lo esencial. Y luego el final, me gustaría comentar el final un momento, si te parece. El final es un final abierto, es un final simbólico. Es un final simbólico y es un final que
que lo que intenta mostrar es que hay un discurso por parte de muchos dirigentes políticos de mejorar la democracia, de avanzar en los derechos humanos, en las libertades, pero a la vez lo que están haciendo es destruir esa democracia que dicen defender. Entonces, el libro lo que esconde también es una crítica a un proceso histórico que estamos viviendo en Europa, que es muy preocupante, que es de degradación de la democracia. O sea, la democracia en Europa, en el mundo en general, se está degradando. Se está degradando. Se están degradando las libertades individuales con leyes antiodio o de discursos del odio que lo que hacen es limitar la libertad de expresión de las personas. Eso está pasando. Se está destruyendo la separación de poderes. El poder político cada vez controla más el poder judicial, que está acabando siendo una herramienta de poder político. Cada vez somos menos libres. Y este libro también es una denuncia de ese proceso histórico que estamos viviendo de pérdida de libertades. Cada vez somos menos libres, cada vez hay menos privacidad. O sea, la tecnología te puede liberar, pero la tecnología al servicio de un Estado, de un leviatán monstruoso, lo que hace es esclavizarte. O sea, podemos acabar degenerando en tecnodictaduras pseudodemocráticas, democráticas en apariencia, pero en el fondo no lo son, que controlen como nunca al ser humano a través de estas nuevas tecnologías. O sea, la IA y los robots te pueden liberar del trabajo, te pueden liberar de muchas cosas que tú no quieres hacer, pero a la vez te pueden esclavizar. Te puedes convertir en un esclavo y si el Estado utiliza esas tecnologías para controlarte, eso lo que hace en realidad es destruir tu libertad. Y luego hay un tema que no hemos mencionado y que yo creo es muy importante, que es el tema de renta básica universal. Esto se menciona en el libro. Hay una conversación que para mí es muy importante, donde se habla, porque Enzo, que es un ingenuo, ¿no?, habla de que todo esto se va a arreglar con la renta básica. Y un poco es la narrativa que tienen las grandes tecnológicas de Silicon Valley, que es, tú no te preocupes, que sí, no habrá trabajo, pero vendrá la renta básica y vivirás sin trabajar y todo será maravilloso. Y yo creo que esa narrativa de la renta básica es un engaño, es una mentira. No va a haber renta básica. No, por muchas razones que podríamos explicar aquí, porque generaría inflación, porque solamente hay 4 o 5 empresas que generan toda la tecnología de la inteligencia artificial y esas empresas están en Estados Unidos y en China. Y yo no veo una empresa de Estados Unidos pagándole una renta básica a una persona que vive en Colombia. Yo no lo veo. Sí, no tiene sentido en la lógica del capital. No tiene sentido la renta básica. La renta básica no va a existir. Es una fantasía de las grandes tecnológicas para intentar vencer la resistencia social a este progreso tecnológico. Es una mentira, es un engaño la renta básica. Lo que puede haber es un ingreso mínimo vital, que en España ya existe, más de millones de personas en Europa cobran una pequeña renta para no morirse de hambre, digamos, pero eso no te libera el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital permite que no te mueras de hambre. Pero eso no es un progreso, eso es un retroceso. Si tú tenías un trabajo y ganabas, no sé, 1.500 euros al mes y te quitan el trabajo porque se lo ponen a un robot, a una IA y te dan 500 euros para que no te mueras de hambre, eso no es progresar, eso es retroceder. Eso es acabar en la pobreza, en la miseria. O sea, el ingreso mínimo vital es la miseria, es la pobreza. Y eso es un enorme problema al que tenemos que enfrentarnos también. Y eso es algo que también se menciona en el libro. Entonces, yo creo que estamos siendo muy ingenuos, nos estamos creyendo toda esa narrativa de, tú no te preocupes, que tendrás una renta básica, vivirás en la playa, tendrás una casa gratis, todo gratis, y todos seremos felices y comeremos perdices, porque eso no es lo que va a pasar. Eso no va a suceder. Esto va a ser un juego de las sillas, de el tonto último. O sea, que cada vez se irá achicando el trabajo, cada vez habrá menos trabajo y habrá una gran masa de población que quedará reducida a la subsistencia básica, que se verá empobrecida. Hay un empobrecimiento de las clases medias. Eso también está pasando, eso también es otro indicativo
de la decadencia de la humanidad en la que estamos sumidos y que se está iniciando. O sea, las clases medias están siendo arrasadas en todo el mundo. Entonces, mucha gente que antes era de clase media es pobre y no se está dando cuenta. La inflación nos está destruyendo el poder adquisitivo. Y ese proceso inflacionista va a ir a más. Y a mí eso me preocupa enormemente también, porque es algo que puede generar una enorme masa de millones de humanos que vivan en la pobreza. Y a mí eso me preocupa muchísimo de cara al futuro. Claro, y también es una cortapisa, ¿no? A este interés humano que tenemos en mejorar, ¿cierto? De alguna forma, y cuando ya se establece una restricción por la falta de oportunidades y porque, lógicamente, como usted bien señala, los fenómenos económicos tienden mucho además a concentrar lo que se genera, porque quien tiene la forma de producir de alguna manera este capital, pues tampoco lo va a repartir, pues eso es contraintuitivo. Háganos una invitación, por favor, a leer su novela. ¿Cuánto ha dejado de usted en esta novela de la resistencia ludita? Bueno, yo invito a todas las personas que todavía no han leído el libro a que lo lean, porque es un libro para mí muy importante, o sea, no tanto por el libro, o por mí, sino por el contenido del libro y por la importancia que tiene respecto a la comprensión del futuro cercano que nos aguarda a la humanidad. Y por lo tanto yo creo que es un libro ambiguo, es un libro profundo en las ideas que trata, simple en la forma, pero muy profundo en las ideas, y es un libro que nos ayudará a pensar y a prepararnos para el futuro que viene. Bueno, pues siempre pues muy agradecido que nos haya dado esta oportunidad de conversar sobre su libro, ¿no? Y como siempre, augurándole pues de éxito. Es una novela que esperamos que se vaya acogiendo. Ya ha tenido una buena recepción, según usted mismo nos ha explicado, y se puede constatar en la plataforma de Amazon, y vamos a seguir teniendo todos esos temas muy, muy en cuenta. Gracias, te agradezco mucho tu atención, te agradezco mucho tus preguntas, que han sido muy interesantes, y hasta una próxima ocasión. Bueno, está bien. Que esté muy bien entonces.